Estamos en el cuarto domingo de Pascua y la Iglesia celebra hoy el domingo de las vocaciones, el domingo del Buen Pastor, recordando esta figura central de Jesús Buen Pastor, como encontraremos en el Evangelio. Vocación nos hace pensar en encuentro, el encuentro entre Jesús, el Buen Pastor, y cada uno de nosotros. Dios que nos llama por nombre. Y qué hermoso de verdad es saber que Dios nos llama por nombre porque nos ama. Esta sociedad nos ha acostumbrado a llamarnos por apellido, o peor aún, a ser solamente unos numeritos, unos cuantos, unos tantos, potenciales clientes y consumidores de todo lo que se pueda vender, porque el dinero se ha convertido en la medida de las cosas. Y de verdad, sentirse llamado por nombre, saberse llamado por nombre, es aquí donde estriba el nacimiento de toda vocación. El sentirse llamado por nombre que nos abre las puertas a una relación íntima y personal. Porque para Dios no somos unos numeritos, no somos descartes, ni descartados, ni eliminados, ni descalificados, ni culpables, ni irremediablemente perdidos, sino solo y solamente hijos e hijos muy amados, desde siempre y para siempre. Todos, nadie excluido, nunca, jamás. En este domingo entonces recemos por las vocaciones, la vocación a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, pero también a la vida matrimonial, a la vida familiar. Sobre todo, vocación a la felicidad. Recemos para que cada uno pueda sentirse llamado a la felicidad, pueda buscar la felicidad junto con Jesús el Buen Pastor y encontrarla. El salmo de este cuarto domingo de Pascua nos ayudaba a entender siempre y cada vez más y mejor quién es Dios. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Y esto es bien cierto, el Señor es bueno. Hay otro pasaje de la Escritura que dice: gusten, saboreen y vean cuán bueno es el Señor. Su misericordia es eterna, su misericordia es de verdad infinita y eterna. Muchas veces nuestra misericordia no lo es. Muchas veces nosotros nos cansamos de pedir perdón a Dios, de perdonarnos, de perdonar a los demás. Papa Francisco nos recordaba en esta cuaresma y en las demás cuaresmas que Dios nunca se cansa de perdonarnos. Somos nosotros que nos cansamos de acudir a su perdón. Su fidelidad por todas las edades. La fidelidad del Señor alimenta, sostiene nuestra infidelidad, ayudando a transformarla en fidelidad. En la segunda lectura, el libro del Apocalipsis nos traza un camino de esperanza, porque nos dice que el Cordero que está en el trono será su pastor. Los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. ¿Cuánto necesitamos un pastor que nos conduzca? ¿Cuánto necesitamos un líder en estos momentos donde el mundo anda a ciegas? ¿Cuánto necesitamos alguien que nos guíe, que nos alumbre, que nos diga lo que tenemos que hacer? Porque muchas veces nosotros solos no podemos hacer nada. Pero esta segunda lectura dice algo muy hermoso. Dios secará toda lágrima de sus ojos. Me gusta mucho esta imagen, Dios que seca nuestras lágrimas. Dios que se toma la molestia de secar las lágrimas de cada uno de nosotros, que está ahí como un buen amigo, que está ahí como un padre, siempre pendiente. Seca las lágrimas de nuestros ojos. Y muchas veces nosotros lloramos. Lloramos por cosas que sí necesitan llorar y por otras que no lo necesitan. Pero siempre, ya sean de alegría, ya sean de tristeza, nuestras lágrimas, Dios está ahí secándolas, porque quiere vernos alegres, quiere vernos felices. Y esta también es la esperanza del libro del Apocalipsis, que el Cordero que ha sido degollado, al que la semana pasada tributaban una infinidad de una muchedumbre, inmensa, tributaba honor y gloria, este Cordero degollado será nuestro pastor. Y de buen pastor habla el Evangelio,
En aquel tiempo dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Es muy importante tener esta relación como Jesús, buen pastor, la tiene con cada una de sus ovejas. Él es el pastor y las ovejas escuchan la voz del pastor. Y dice el Evangelio, ellas me siguen, las ovejas le siguen. Una iglesia puede ser solamente la iglesia de Jesús cuando nosotros seguimos la voz del Maestro, la voz del pastor. Y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Es muy bonito, ¿no? El Señor nos está pidiendo confianza. No pereceremos jamás si estamos junto a Él y nadie nos puede arrebatar de las manos de Jesús. Pero ahí viene un detalle. Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Y justo antes dice, mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. La unidad. El Padre y yo somos uno. Qué hermoso, ¿no? Es la unidad. Como el Padre y el Hijo son una cosa sola, así tenemos que ser nosotros, su iglesia, una cosa sola con nuestro pastor. Si Él, que es el buen pastor, nos guía, seremos de verdad un solo pastor bajo un solo rebaño. Lamentablemente sabemos que como iglesia no estamos en esto de la unidad. Más bien muchas veces buscamos la división. Progresistas, conservadores y muchas veces también como cristianos, protestantes, ortodoxos, católicos, lejos estamos de cumplir el sueño de Jesús, un solo pastor y un solo rebaño. Pero también en la primera lectura veíamos algo muy hermoso. Había la exhortación de los apóstoles a ser fieles a la gracia de Dios. Los judíos se llenaron de envidia, en cambio los paganos se llenaron de alegría, glorificando la palabra del Señor. Y esta palabra se iba difundiendo por toda la región. Que este cuarto domingo de Pascua nos ayude a tener mucha alegría por ser llamados, por ser pecadores perdonados, amados, llamados y enviados al mundo para anunciar las maravillas del Señor.